Voy a tratar de condensarles en unos minutos nada más lo que tomaría unas 4 horas de clases o más entender. Voy a tratar de hacerlo sin que se pierda la idea y que quede muy claro que todo eso que está de moda otra vez, atacando la fruta y la fructosa, no son más que sandeces, que payasadas. Vamos a explicar el mecanismo bioquímico que ellos utilizan y tergiversan y al final las evidencias científicas que hay al respecto. No voy a salir en la cámara porque quiero que se concentren en el PowerPoint, la presentación que preparé rapidito para ustedes. Por favor, presten atención porque vamos a hablar de algo bioquímico complejo, pero que se puede entender si en verdad estamos en eso. Bien, miren, en bioquímica tú puedes tomar cualquier mecanismo de acción, el que tú quieras, cortarlo, aislarlo para hacer creer que funciona solo, cosa que no es cierta. Nuestra bioquímica no funciona solo. Uno explica en las clases los mecanismos por separado para que el estudiante entienda. Bien, perfecto. Entonces, estos tergiversadores toman un mecanismo de la bioquímica, cualquiera, lo cortan en una parte que ellos sientan que les convenga, o sea, no lo explican entero, y luego concluyen lo que a ellos les dé la gana. Tú puedes hacerlo también, tergiversando la verdad, como el ejemplo que le voy a mostrar. O sea, lo cortan ahí y te hacen creer que ahí terminó y se inventan el resultado, la consecuencia de ese mecanismo. Que eso es el truco que ellos utilizan para meter miedo. Y otra cosa, señores, cada vez que ustedes vean una persona con una posición extrema en nutrición, la que sea, investiguen, descarten eso. La salud se trata de homeostasis, que en bioquímica significa balance, equilibrio. Ningún extremo es sano. Bien, entonces para poder defender a la fruta, hay que defender a la fructosa, porque es el carbohidrato que ellos utilizan para atacarla. Muy bien. ¿Qué es la fructosa? Es un carbohidrato del tipo hexosa. Les llamamos hexosas porque están formados por una cadena de 6 átomos de carbono. Si fueran 5 carbonos, que hay también, les diríamos pentosas. ¿Mm? Son lenguajes bioquímicos que utilizamos para conocer las estructuras de las moléculas. Si tú ves que dice hexosa, es una sustancia que tiene 6 átomos de carbono. Bien, y es un monosacárido. Mono significa uno, que es un carbohidrato simple. Pues perfecto. ¿Cuáles son sus fuentes? Frutas, que es lo que utilizan para atacar, es el nuevo ataque, 10 años después lo reciclaron. Jugos, jarabe de maíz de alta fructosa, que no es fruta, y la sucralosa, la típica y clásica azúcar de mesa, que no es solamente glucosa, es fructosa y glucosa. Pues bien, vamos a poner las cosas en contexto. Cosas que tenemos que entender, importantísimas en la bioquímica general. Cada sustancia necesita de un receptor o transportador para poder llegar al sitio en tu cuerpo donde debe ir. De lo contrario, no llega. Por ejemplo, un fármaco para poderte curar o sanar o calmar de un dolor tiene que unirse a un receptor o tiene que unirse a un transportador o las dos cosas. Los nutrientes no son la excepción. En bioquímica usamos una constante, una fórmula de Menten, Michaelis-Menten, como ven ahí, que se mide con el Km. Bien, el Km, déjenme señalárselo, miren, esto que está aquí, mide la afinidad que tiene la sustancia por su receptor o transportador. ¿Mm? O sea, ¿qué tanto tú necesitas de una sustancia para que ese transportador se active y funcione? O ese receptor se active y funcione.
¿De acuerdo? Mientras más alto es el número del Km, menos afinidad tiene la sustancia con el transportador y su receptor, y viceversa. Y esto es muy importante para entender el metabolismo de la fructosa aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Recuerda, mientras más alto es el Km de una sustancia, se le pone un numerito al lado, por ejemplo, a partir de 9, 10 se considera que hay poca afinidad, como es el caso de la fructosa, ya lo vamos a ver, ¿eh? Entonces, mientras más alto el número, menos afinidad y viceversa. Pues bien, la fructosa utiliza unos transportadores de glucosa que tenemos en el intestino, ¿m? Que llamamos GLUT. Hay varios tipos de GLUT. Vamos a enfocar en estos dos. GLUT 2 y GLUT 5. Míralo aquí. ¿Por qué se llaman GLUT? Que viene de la fusión de glucosa y transportador. La fructosa no entra sola. Necesita un transportador como tú que necesitas un vehículo para llegar a un sitio, a tu destino. Si tú buscas el Km del GLUT 2, te vas a encontrar que es alto, lo que significa que el GLUT 2 tiene baja afinidad. Baja afinidad, ¿por qué? Por la fructosa. ¿Qué significa eso? Que para tú poder activarlo necesitas una gran cantidad de fructosa. Ojo aquí, ya nos encontramos con la primera vez que mencionamos gran cantidad. El GLUT 5 por igual, un alto Km, por tanto baja afinidad por la fructosa. Bien, seguimos. Ahora estamos en el intestino y vamos a imaginarnos que ya llegó la fructosa. Esto que tú ves aquí de pie, dibujado aquí de pie, con esos palitos que sobresalen, esas vellosidades, ¿eh? Se llaman células epiteliales, los vellitos intestinales. También le dicen el lumen o la luz intestinal. Por ahí es que empieza a ocurrir la absorción. Pues bien, te comiste la fruta que tiene fructosa, ya salió del estómago y ahora va para el intestino. Vamos a enfocarnos aquí. Mira la fructosa ahí. Para que pueda ser absorbida, entrar al intestino, te topas con el primer transportador, el GLUT 5. Míralo aquí. Recuerda, se va a activar cuando note una alta cantidad de fructosa, ¿eh? Perfecto. Por otro lado, tenemos la glucosa, que utiliza otro transportador aquí, que es dependiente del sodio, del mineral sodio, Na+. El símbolo de más significa que el sodio está ionizado, que tiene carga, pero eso no nos compete ahora, porque estamos enfocados en defender la fructosa. Bien, entonces entró en el intestino, está aquí. Ahora, la fructosa depende del mismo transportador de la glucosa, el GLUT 2, que está aquí. El GLUT 2 transporta glucosa y transporta fructosa. ¿Hacia dónde transporta la glucosa y la fructosa? Hacia el hígado. Pues bien, ¿por dónde lo transporta? A través de una vena que se llama vena porta. Llega al hígado. Aquí estamos en el hígado. Cosas importantes que hay que saber aquí. Lo primero, volvemos al asunto del GLUT 2. Mira, es independiente de insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitas crear picos de insulina para que funcione, para que transporte la glucosa ni la fructosa. Ellos ni eso saben, porque te dicen, no, que la fructosa eleva la insulina y por tanto engorda, cosa que por cierto también es mentira. Elevar la insulina no es lo que te engorda. Elevar la insulina es el mecanismo normal que pasa cuando comemos, y no solamente carbohidratos, proteínas también. Si la insulina no se eleva, significa que somos diabéticos y tenemos que medicarnos, tenemos que poner insulina para poder funcionar de manera normal. Eso no es algo malo. ¿Mm? Pero no, el GLUT 2 no necesita de picos de insulina para transportar la fructosa al hígado. Recuerda, tiene un alto Km, baja afinidad, necesitas mucha fructosa.
también mucha glucosa, y se encuentra en el hígado, que es donde estamos ahora, también está en el páncreas y en el intestino, en menor cantidad. Pues bien, que estamos en el hígado y le hacemos zoom a unas células del hígado, que son estas, que se llaman hepatocitos. Aquí es que va a empezar el metabolismo de la fructosa y el metabolismo de la glucosa. Recuerda, la fructosa aquí fue transportada a los hepatocitos del hígado, ¿eh? por el transportador GLUT2. Ahora lo que te estoy explicando es el mecanismo, pero el mecanismo te va dando pistas y tú vas deduciendo lo que está pasando. Pues bien, el mismo mecanismo que ellos utilizan para tergiversar las cosas. Seguimos. Ahora vamos a explicarte lo más simple que se pueda, porque la bioquímica es muy compleja, aunque ellos la quieran simplificar al ridículo, el mecanismo con el que te quieren asustar, en esta ocasión con la fructosa. Bien, concéntrateme por favor, primero en la izquierda superior aquí. Vamos a verlo pasito a pasito para que no desatures. Aquí, esta parte de aquí. Vamos a enfocarnos aquí. Bien, esta partecita aquí, empezando desde arriba, aquí donde dice fructosa, es el metabolismo de la fructosa, se llama fructólisis. ¿Mm? Pues bien, lo primero que va a pasar cuando se encuentre con la fructosa en el hígado es que tienes que aportar una molécula de energía que se llama ATP, adenosina trifosfato. Para el que no lo sepa, esa es la molécula que nos permite vivir, existir. Todo el metabolismo está diseñado para fabricar ATP. Todo lo que nos comemos termina transformado en ATP. Esa es la molécula de intercambio de energía, lo que permite la vida, el ATP. Y es una molécula que tiene tres fosfatos, grupos fosfatos, que son sustancias de alta energía, que nos dan energía. Por eso se llama adenosintrifosfato, porque tiene tres fosfatos. Pues bien, tú aportas una molécula de ATP para metabolizar la fructosa y como donas un fosfato, o sea, una P, ahora ya no tienes adenosina trifosfato, sino adenosina difosfato. Di de dos. Bien, al donar ese fosfato a la fructosa a través de la enzima fructosinasa o fructoquinasa que tenemos aquí, todas las enzimas te las puse en rojo para que sepas. ¿Cómo tú puedes pensar en las enzimas? Piensa en las enzimas de manera simplificada, obviamente, como son proteínas que van cortando moléculas, como si fueran tijeritas, las van volviendo cada vez más pequeñitas o la van quitando de un sitio y pegando en otro para que se vuelva más simple, más pequeñita, con el objetivo final de que sea tan pequeñita que pueda entrar a la mitocondria para poder utilizarse como energía en un área que se llama cadena de transporte de electrones y producir ATP. Eso es lo que hacen las enzimas. Van haciendo la molécula cada vez más pequeñita para que se pueda utilizar como energía. Pues bien, la fructosa, al entrar en contacto con la fructosinasa o fructoquinasa, que es la primera enzima con la cual nos encontramos, tú le donas ese fosfato, esa P, y se convierte en una molécula que se llama fructosa 1-fosfato. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque es una molécula de fructosa y le agregaste un fosfato, o sea, una P, que vino del ATP. ¿Y por qué el 1? Por eso mismo le agregaste un fosfato. Ahora tienes una molécula que se llama fructosa, perdón, 1-fosfato. La fructosa 1-fosfato ahora se encuentra con una segunda enzima que se llama aldolasa B. Esta que está aquí. La aldolasa B la parte en dos. Por un lado la transforma en dihidroxiacetona fosfato, no la hay fosfato, dihidroxiacetona fosfato, y por el otro gliceraldehído. O sea, la fructosa 1-fosfato fue partida en dos. Muy bien. La dihidroacetona fosfato, esta que está aquí, ahora se enfrenta a esa otra enzima. Recuerda que las enzimas te las puse en rojo. Triosa fosfato isomerasa. La triosa fosfato isomerasa transforma la dihidroacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Y el gliceraldehído se encuentra con otra enzima, que es esta, la triosa sinasa o triosa quinasa, la forma está bien dicha, que también lo transforma en lo mismo, gliceraldehído 3-fosfato.
¿Y por qué no es 1-fosfato? Si solamente hay un fosfato, se ha regalado, se ha donado un fosfato, porque se movió de sitio. Nosotros en química enumeramos los carbonos en la molécula. Recuerda que te dije que la fructosa es una hexosa, tiene 6 carbonos. Si el fosfato se une al carbono número 1, al que numeramos como número 1, pues le ponemos 1-fosfato. Si se une al carbono número 3, pues le ponemos 3-fosfato. Y si se une al carbono número 6, pues le ponemos 6-fosfato. Eso es lo que te están diciendo. Pues bien, el gliceraldehído, ¿eh? Si vemos aquí, tenemos flecha hacia abajo y hacia arriba, o sea que esa reacción es reversible. Ahora se encuentra con otra enzima que se llama piruvato quinasa, esta que está aquí, que lo transforma en piruvato. Ese piruvato puede entrar sin ningún problema al ciclo de Krebs y utilizarse como energía, sin ningún problema. Bien, pero ellos no te dicen eso, cortan el mecanismo ahí. Perfecto. Vamos ahora a enfocarnos en el mismo mecanismo, pero aquí al frente, agregándole un poquito más. Es decir, esta, la glucólisis. La glucólisis es el metabolismo de la glucosa. Ya vimos el de la fructólisis. Ahora vamos a ver el de la glucólisis. Lisis significa ruptura, fructólisis, ruptura de la fructosa, glucólisis, ruptura de la glucosa. ¿Qué es lo que queremos? Repito, volver la molécula lo más pequeñita posible para poder utilizarla como energía. Bien, la glucólisis, en vez de encontrarse con la fructosinasa, se encuentra con la exoquinasa. Bien, una enzima, su primera enzima. La exoquinasa hace lo mismo, transforma la glucosa dándole un fosfato en glucosa 6-fosfato. ¿Por qué 6 y no 1? Porque el fosfato se une al carbono número 6. La glucosa tiene 6 carbonos. 6 tiene. Bien, entonces, ya estamos llegando a la parte clave que ellos utilizan para tergiversar. La glucosa 6-fosfato se puede transformar en fructosa 6-fosfato. Y viceversa. La fructosa 6-fosfato, miren aquí las dos flechitas, se puede volver glucosa 6-fosfato. ¿Qué te dicen ellos? Dos cosas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque te quieren meter miedo con la información tergiversada, a medias. El cherry picking, eso es lo que quieren hacer. Es muy fácil meter miedo con esas tácticas. Pues bien, ellos dicen que la glucólisis sí tiene un centro de control, o sea, que es regulada para evitar que te pases, intoxiques tu hígado, ¿m? Y te llenes de grasa y engordes, pero que la fructosa no. ¿Cuál es ese mecanismo de control? Vamos a bajar aquí para que no te confundas. Ese paso enzimático, esa enzima que tú ves ahí, la PFK1. Bien, la PFK1 es activada por la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Por qué se llama así? Porque ahora tienes dos fosfatos, uno en el carbono 2 y otro en el carbono 6. Por eso se le llama bifosfato en vez de difosfato, bifosfato. Eso es todo. Entonces, se activa esa enzima por la presencia de fructosa 2,6-fosfato. Se activa también por la presencia de adenosina monofosfato. Es decir, el ATP, cuando pierde un fosfato, se vuelve ADP, adenosina difosfato. Y si la adenosina difosfato pierde otro ATP, se vuelve adenosina monofosfato. Y eso es un estado de baja energía. Es decir, cuando tu cuerpo detecta que le falta energía, activa la enzima PFK1, esta que está aquí, para poder tener acceso a más glucosa. O viceversa, si ya hay suficiente energía, míralo aquí, el ATP, desactiva la enzima. Míralo aquí. Lo mismo, si hay suficiente citrato en el ciclo de Krebs, desactiva la enzima. Y si hay suficientes protones, hidrógeno,
Hidrógeno con carga positiva que se utiliza en la cadena de transporte de electrones para la producción de ATP de energía. Eso es más complejo, pero para tratar de resumir, entonces desactiva la enzima. Es decir, si yo consumo un exceso de energía y tu cuerpo está sano, de glucosa me refiero, o ya no necesita más glucosa, y yo sigo tragando, la enzima PFK1 se desactiva para tratar de dejar de estar metabolizando tanta glucosa. Ojo, en exceso, en exceso. Entonces, ellos te dicen que la fructosa pasa por ahí sin control. Tú puedes tragar todo lo que tú quieras, según ellos, porque no tienes ese freno, ese control. Ujú. Lo que ellos no te dicen es que la fructosa se transforma en exactamente los mismos productos de la glucólisis. Míralo aquí. La fructosa a través de la fructólisis entra sin ningún problema a la glucólisis de toda la vida. Sin ningún problema, cuando tu cuerpo necesita energía. ¿Mm? Entonces, en resumen, lo que llevamos hasta ahora, una vez que la fructosa está en el hígado, es fosforilada. Fosforilada es agregar fosfato que viene del ATP por la enzima fructoquinasa o fructosinasa que solo está presente en el hígado. La fosforilación no es más que agregar un fosfato a una molécula a partir del ATP. Ahí obtenemos fructosa 1-fosfato. Bien, eso es en la fructólisis. Esta enzima es regulada por una proteína. Si tiene regulación, mírenla aquí, se llama proteína de unión al elemento de respuesta a carbohidratos. ¿Mm? Una vez que ya tenemos la fructosa 1-fosfato, esta es dividida en dos moléculas por acción de la enzima aldolasa. Aquí, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído, esta que tenemos aquí. Bien, la hidroxiacetona fosfato es exactamente la misma enzima que obtenemos de la glucólisis. Mírenlo aquí. La misma del resto de todos los carbohidratos. El gliceraldehído es diferente. Este tiene que pasar por otro paso metabólico a través de esta enzima, la triosinasa o trioquinasa, y obtener gliceraldehído 3-fosfato. Esta, que por cierto también aparece en la glucólisis. Míralo aquí. O sea que ambos, tanto la fructosa como la glucosa, van a parar al mismo destino, al ciclo de Krebs, para producir energía. No de que acumularse y volverse tóxica en tu hígado y tu sangre. ¿Mm? Una vez ya tú obtienes el gliceraldehído 3-fosfato, ya puede entrar a la glucólisis. Esa parte no te la dicen. Ellos te dicen que todo se desvía, se transforma en grasa. Y te citan este mecanismo, míralo aquí, que te lo dejé intacto, como ellos lo ponen. Tergiversando. Ese mecanismo se llama la lipogénesis de novo o de novo lipogénesis, que es producir grasa a partir de sustancias que no son grasa. Ujú. Y es así, es verdad. ¿Qué es lo que no te dicen? Que la de novo lipogénesis es súper ineficiente. Y para producirla tienes que crear un exceso, otra vez, exceso, no consumo de. El exceso calórico, tragar muchas calorías, es lo tóxico aquí. No la fruta, no la fructosa, ni los carbohidratos. Entonces, hasta ahora todo bien. Ahora viene la parte que más tergiversan para meterte miedo. Bien, primero, te hablan de que el metabolismo de la fructosa, la fructólisis, que ya te expliqué, lo más resumida posible, es muy diferente al de la glucosa, la glucólisis, o sea, esta. ¿Mm? No, es solo ligeramente diferente y más lento, como tú acabas de ver. Ligeramente diferente y más lento. Pero ellos dicen por eso que te hace daño, que es dañino, lo cual es una total sandez. A la fructosa solo le toma un poquito más de tiempo entrar al proceso. Más nada. Dos, te quieren hacer creer que la glucólisis y la fructólisis
no tienen conexión alguna. Sin embargo, míralo aquí donde se conectan. Claro que se conectan. Eso también es falso. Pues ya vimos que la fructosa, luego de entrar a la glucólisis con la misma sustancia que el resto de carbohidratos, puede muy bien ser parte del ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de la vida, como le quieras llamar, es todo lo mismo. Pues bien, sigue con el miedo, porque le debes meterte miedo, porque eso vende. ¿Mm? Explicándote las siguientes diferencias con la glucólisis, que ya te expliqué. Te dicen, mira, la primera es con la enzima exoquinasa, esta, que es el paso uno de la glucólisis, la misma que le hace fosforilación, pero la glucosa. Y lo que se obtiene es glucosa 6-fosfato. ¿Mm? La fructosa no tiene exoquinasa, pero tiene fructoquinasa. Tiene su enzima que le hace exactamente lo mismo. ¿Mm? Por cierto, la exoquinasa de la fructosa también tiene una ligera afinidad por la fructosa, o sea que también ayuda a metabolizar fructosa, aunque sea menos, cosa que tampoco te dicen. Y estas son las mismas personas que te dicen que nuestros cuerpos son perfectos, que somos nosotros que los dañamos, lo cual es mentira. Nuestro cuerpo no es perfecto, tiene muchos errores. Por eso tuvo que ir evolucionando. Si fuera perfecto, no moriríamos, no enfermáramos. No, nuestro cuerpo es una máquina increíblemente compleja e interesante, pero como todo en el universo tiene sus errores. ¿Mm? Entonces ellos por un lado te dicen que el cuerpo es perfecto y por el otro te quieren hacer creer que está lleno de defectos. Si la fructosa es toxicidad, es basura pura, ¿por qué tenemos enzimas específicamente para metabolizar la fructosa? Específicamente para eso. Según ellos, ¿qué es entonces? Un error de diseño. Que tenemos encima para metabolizar algo tan venenoso y tan tóxico, tan basura, como ellos les dicen. Penoso lo incoherentes que son. Ellos mismos se contradicen. Bien, una vez que tenemos la glucosa 6-fosfato, estoy repasando y diciendo prácticamente 2 veces lo mismo, en otras palabras, para que quede lo más claro posible. ¿Eh? En la glucólisis, esa se puede convertir en fructosa 6-fosfato. Ya lo vimos. Fructosa 6-fosfato aquí. Bien, esa fructosa 6-fosfato se topa con la enzima de control, esta que está aquí. ¿Mm? Y recuerda, la fructosa 6-fosfato puede volverse glucosa 6-fosfato otra vez. Y aquí estoy dejando a un lado la vía de la pentosa que es para el ADN, para regenerar el ADN con carbohidratos, porque no estamos en eso. Estoy tratando de explicar esto lo más condensado posible. Por si alguien se lo preguntó, que por qué no mencioné el ADN. Pues bien, esta, esta enzima, ya llegamos al punto clave. Otra vez, aquí no me tergiversan, como te dije. Es que la fructólisis brinca en este paso, no tiene ningún control. Y ese paso hace que no sea regulada para nada por el cuerpo. No tiene límite su metabolismo, te dicen. Ajá. Muy bien. Perfecto. En pocas palabras, la enzima se activa en estados de déficit de energía, calóricos, cuando te falta energía. Y se inhibe en estado de exceso de energía, superávit calórico. Como vemos, es una cuestión de energía, de exceso de, no de consumo de. Pero según ellos, con la fructosa no pasa eso. Vamos a ver si es verdad. Muy bien. La glucólisis, una vez que tenemos la fructosa 1,6 bisfosfato, 1,6 bifosfato, esta puede ser partida por la aldolasa también en dos. Esta, la aldolasa, la parte en dos, y a la fructosa, la aldolasa B, la parte en dos. A las dos moléculas le pasa exactamente lo mismo. ¿Mm? La misma sustancia que entra al ciclo de Krebs. Ambas, fructólisis y glucólisis, terminan en lo mismo. ¿Qué sucede aquí? Que si tú estás, perdón, entrando la energía al ciclo de Krebs para producir energía, y resulta que tú gastas mucho menos energía de la que le estás entrando al sistema, al ciclo de Krebs, o sea, estás tragando muchísimas calorías, te estás intoxicando, vas a engordar. Y eso es lo que te produce hígado graso, resistencia a la insulina y aumento de peso. No importa de dónde venga ese exceso de energía.
¿Mm? Ambas vías metabólicas pueden continuar usando estos sustratos entre sí hasta que formen el piruvato, y el piruvato es lo que entra al ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué frena o controla el piruvato? Una vez que ya es suficiente esta hormona, mira, el glucagón. El glucagón lo libera el páncreas también, así como el páncreas libera insulina. Tienen un baile entre ellos dos. Cuando sube la glucosa en sangre, el páncreas libera insulina. La insulina baja la glucosa en la sangre. Entonces, inmediatamente baja la glucosa en la sangre, se libera glucagón del páncreas también. La insulina es hipoglucemiante, baja la glucosa en la sangre y el glucagón sube la glucosa en la sangre. Y entre ese baile de los dos es que mantienen la famosa glicemia estable en la sangre. Pues cuando el glucagón se eleva, o sea que ya comiste, ya liberaste insulina, bajó la glucosa en sangre, el glucagón obliga al hígado, al glucógeno que tiene almacenado, que es glucosa almacenada allí, a liberar esas moléculas de glucosa, y lo puede hacer también a partir de la fructosa hacia la sangre para mantener el balance, para mantenerla regulada, perdón, esa glicemia. Bien, y una vez eso pasa, la enzima piruvato quinasa se inhibe, inhibiendo al piruvato para intentar de que ya no entre más al ciclo de Krebs, que no entre en exceso. Y pasa con los dos, no importa si esa energía viene de la fructosa o viene de la glucosa. Sí tiene reguladores. Es mentira que la fructosa no tiene reguladores y que puede hacer lo que le da la gana por ahí. Lo que pasa es que tú tienes que tragar un exceso, para que ocurra un exceso de energía y a tu cuerpo no le quede de otra que activar la lipogénesis de novo, esto que está aquí. El exceso de piruvato produce mucho de una enzima que se llama acetil-CoA. Cuando tu cuerpo detecta demasiado acetil-CoA, como quiera, obviamente siempre lo va a hacer, produce un fenómeno que se llama lipogénesis. Lipogénesis es la producción de ácidos grasos, es el anabolismo de las grasas. La única manera de tú perder grasas es activando el acetil-CoA y volviéndolo acil-CoA, o sea, haciendo una lipogénesis. Obligatoriamente para perder grasa hay que construirla. Ahí hay otro balance, otro rejuego. Pues bien, eso libera ácidos grasos. Si los ácidos grasos se encuentran con los triglicéridos que se produjo del gliceraldehído aquí, por una enzima que se llama glicerol de hidrogenasa, perdón. Para el que no sepa, el triglicérido es una molécula de un glicerol con tres ácidos grasos. Entonces, si tú ya tienes el glicerol libre ahí y le regalas tres ácidos grasos, fabricas triglicéridos. Pero ojo aquí, eso es sin exceso. Si tú fabricas un poquito de triglicéridos, no es más que energía en la sangre circulante. Si tú te mueves, si haces actividad física y no te estás pasando, eso no te trae ningún problema. El problema es el sedentarismo y el exceso de, no el consumo de algo tan simple y no se le mete en la cabeza a la gente, que no es lo mismo consumo que exceso. Como dijo Paracelso, el veneno está en la dosis. Pues bien, ese es el mecanismo que ellos usan, todo confuso para engañarte. Ahora vamos a simplificar, perdón, aún más esta vaina. Vamos a hacerlo más simple a mi estilo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que concentrarnos aquí? La fructosa, la fructólisis, llegó al hígado. La fructoquinasa la activó con el fosfato que le diste del ATP. Tiene fructosa 1-fosfato. Se parten dos, estas dos moléculas. Y ambas se transforman aquí en gliceraldehído 3-fosfato, que de inmediato puede entrar a la glucólisis. Ellos te quieren hacer que hacer creer, recuerden, que son dos procesos totalmente distintos, no tienen nada que ver. Que la fructosa no participa en el metabolismo normal de los carbohidratos. Sí participa, señor. Mírenlo ahí, entra la glucólisis. Bien, y todo sigue su vía normal. Glucólisis. Perfecto.
Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Hay dos tipos de condiciones clínicas o enfermedades, como le quieras llamar, que son hereditarias y que pueden confundir a las personas. Y se lo voy a explicar rapidito para que entiendan. La primera se llama intolerancia a la fructosa. Ojo, es hereditaria, con eso se nace. No significa que la fructosa sea mala. Usted nació con esa condición. ¿Cuál es la intolerancia a la fructosa? Tú produces muy poca o activas muy poca enzima fructoquinasa. Como activas muy poca de la fructoquinasa que estás viendo ahí, ¿qué va a pasar en tu cuerpo? Muy simple. Se te va a acumular la fructosa. Como se te acumula la fructosa por deficiencia de fructoquinasa en la sangre y en la orina, ¿eh? Entonces tienes una condición clínica que no obedece al metabolismo común de la mayoría, con eso se nace. Entonces, en esta deficiencia, que se conoce como enfermedad autosomal recesiva, es bastante benigna. Si fuera verdad que la fructosa es tan tóxica, ¿por qué las personas que tienen esta intolerancia no les pasa absolutamente nada? Tienen una acumulación en sangre de fructosa y en la orina y no sienten ningún síntoma, no les pasa nada, ni le da hígado graso, ni le da diabetes, ni se ponen obesos. ¿Mm? Ya por ahí se le empieza a caer su cuentecito. ¿Mm? Es una condición benigna. Búscala en internet, la puedes leer. Y ojo, se te está acumulando un exceso de fructosa y no te pasa nada, repito. Hay personas que ni saben que la tienen, se mueren de viejos y nunca supieron que la tenían. Hay otras personas que son un poquito más sensibles y cuando consumen carbohidratos que tienen fructosa, sienten gases, sienten incluso alguna de la diarrea, malestares muy similares a la intolerancia a la lactosa. Y se confunden, piensan que es intolerancia a la lactosa que tienen. ¿Mm? Si eso fuera así, la gente moriría por esa causa, pero no pasa, no se mueren. ¿Mm? Ahora vamos a pasar a la otra, que es un poquito más problemática. La otra condición de intolerancia y problemas con la fructosa. Bien, miremos aquí. Volvemos a la fructólisis. Aquí no hay problema con la fructoquinasa. Aportaste tu ATP sin problema. Obtuviste la fructosa 1-fosfato, pero sí hay problemas con la aldolasa. La aldolasa B no te funciona. Por tanto, como la aldolasa B no te funciona, no puedes partir la fructosa 1-fosfato en gliceraldehído ni en dihidroxiacetona fosfato. No la puedes partir porque careces de esa enzima. No porque la fructosa sea tóxica, sino porque tienes un problema genético con ella. Se conoce como deficiencia de aldolasa B, porque es justo eso es lo que es. ¿Mm? Aquí vas a tener una acumulación no de fructosa, porque la fructosa la procesas normal, sino de fructosa 1-fosfato. Esta condición de intolerancia también es hereditaria, es genética, y lo tienen pocas personas en el mundo, pero la tienen. También le llaman intolerancia a la fructosa hereditaria. Los carbofóbicos, los que te quieren meter miedo con los carbohidratos, dicen que la fructosa provoca hígado graso no alcohólico. ¿Mm? Y que por eso da lo mismo vivir tomando alcohol que comer frutas. Otra masiva sandez. Muy bien. Ni siquiera esas personas que tienen este problema tan delicado con la aldolasa B le da eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que vemos a la izquierda. Me explico paso a paso. Se acumula la fructosa 1-fosfato, pero tu cuerpo está dándole ATP para poder producirla una y otra vez. Y se sigue acumulando una y otra vez. Por tanto, el ATP baja. Acuérdate que el ATP es la energía que necesitan todas tus células para poder funcionar y vivir. Para colmo, la gluconeogénesis cae también. La gluconeogénesis es producir glucosa a partir de aminoácidos y lactato, o sea, sustancias que no son carbohidratos. Por eso se llama NIO, nueva. ¿Mm?
Y también la glucogenólisis, que es lo que dije ahorita, cuando tu hígado puede romper el glucógeno, la glucosa almacenada, y mandarlo para la sangre, la glucosa, para que esté estable. No puede hacer ese proceso. ¿Qué siente la gente que tiene esta condición? Hipoglicemia. Ese es el síntoma. Hipoglicemia. Y lo confunden con problemas con la insulina, hiperinsulinemia. Tú le haces análisis para ver si es verdad y todo sale normal en la insulina, pero el que no sabe sigue insistiendo. El problema con la insulina que tú tienes, vamos a medicarte. No, esto es otra cosa. Esto sí requiere tratamiento de controlar el consumo de todos los carbohidratos, no solamente la fructosa, de todos, pero en especial de la fructosa. Pero es una condición clínica. La persona tiene una enfermedad, no ocurre en personas sanas. Bien, ahora vamos a la evidencia. Ya expliqué el mecanismo con el que te meten miedo. Vamos a la evidencia. ¿Qué dice la evidencia? Miren el primero aquí, el primer estudio. Lo voy a dejar en un link debajo para que ustedes mismos lo vean, lo descarguen y lo lean. Este es el título del estudio. Los efectos metabólicos de un alto consumo de fructosa en individuos sanos. Un alto consumo, ojo aquí, para ver qué pasa, ¿eh? Publicado en el prestigioso journal de American Journal of Clinical Nutrition. Míralo aquí, no en las redes, ni sandeces por ahí, ni videitos de YouTube, no, ciencia pura y dura. ¿Mm? ¿Qué hicieron en este estudio? 10 personas sanas, individuos entre 28 a 19 años, con una masa corporal de 22,2 más o menos 0,7 kilogramos por metro cuadrado, es decir, no están obesos, se le puso, incluso se le midió el fenotipo, el tipo de metabolismo, y se los puso a consumir un exceso brutal de fructosa durante 8 semanas. ¿Mm? ¿Qué tan brutal? 150 gramos, mírenlo aquí. Para poner eso en contexto, de esos 150 gramos, vamos a poner el ejemplo de una manzana. Una manzana grandota, la más grande que aparecen por ahí. Tiene máximo 20 gramos de carbohidratos. De esos 20 gramos de carbohidratos, como el 50% más o menos es fructosa, porque también es glucosa. O sea, unos 10 gramos de fructosa cada manzana grandota. ¿Mm? Entonces, para tú llegar a 150 gramos al día comiendo frutas, estoy poniendo un ejemplo con una de las frutas que más fructosa tiene, porque hay algunas que tienen mucho menos de ahí. ¿Cuántas manzanas vas a tener que comerte? Muy simple, divide 150 entre 10. 15 manzanas todos los días, señores. 15. Si fuera guineo o cambur para el venezolano o banana, serían como 25 por ahí. ¿Mm? Eso es lo que ellos no hacen, poner las cosas en contexto. Nadie come así. Nadie come fruta así, porque te vas a sentir tan lleno por la cantidad de agua y fibra que tiene la fruta que no vas a poder llegar. Y fíjate que a estas personas no le pasó nada, ningún cambio metabólico negativo, consumiendo la brutalidad de 150 gramos de fructosa al día. ¿Mm? Seguimos poniendo en contexto. ¿Qué es entonces el problema? ¿La fruta o la fructosa? Es el jarabe de maíz de alta fructosa, que le agregan a los jugos y a los refrescos. Pero perfecto, hasta eso hay que ponerlo en contexto, que no es lo mismo que la fruta. Aquí vemos medida por 3 laboratorios independientes la cantidad, estos son los 3 laboratorios, aquí, la cantidad de fructosa en 20 onzas de las bebidas más populares. Miren aquí Pepsi, Coca-Cola, Sprite, ahí están varios, lo puedes ver tú mismo. Incluso está la Pepsi del tiempo de antes y la Coca-Cola que se hace en México, que es muy similar a la que llega aquí. Bien, su contenido de fructosa, mírenlo ahí,
es un 60%. El resto es glucosa, promedio. Muy bien, en 20 onzas de esos refrescos, la pregunta es, para tú llegar a esos 150 gramos al día, ¿qué cantidad de esos refrescos tienes que tomarte para que empieces a producir muchos triglicéridos y hacerle daño a tu hígado? Como dicen ellos, a intoxicarlo, a engordar, etcétera. Bueno, unas 6 a 7. 6 a 7 de esas todos los días. No te estoy diciendo que estos refrescos son nutritivos, sino que las cosas en contexto. Eso no es fruta, eso es jarabe de maíz de alta fructosa. Y hasta esto necesita llegar a cierta dosis, cierto exceso para empezar a hacerte daño, cosa que tampoco te dicen. ¿Mm? Seguimos. Miren, otro estudio más, porque es la evidencia que habla, ¿eh? No lo que diga fulanito que tiene 200.000 seguidores, ni perencejito, eso no vale en ciencia, esa es la evidencia, mírenlo ahí. Los efectos de la fructosa en los biomarcadores de el hígado graso no alcohólico. ¿Mm? Una revisión sistemática y metaanálisis, estudio controlado, dándole el alimento. Esos son de los estudios que están en el ranking más alto de validez, de peso de evidencia, de calidad de la evidencia. Y ellos mismos te dicen que se le intercambió los carbohidratos que consumían por fructosa para ver si le provocaba hígado graso no alcohólico. No encontraron nada en individuos sanos. Nada. No pudieron provocarle eso. ¿Mm? Seguimos viendo la evidencia. Continuamos. Otra más. Aquí, investigando, este fue en el British Journal of Nutrition. British Journal y este fue en el europeo, nutrición clínica, este que le acabo de hablar. ¿Mm? No son redes de cita ni videitos de YouTube, ¿eh? Perfecto. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasó en este estudio? Bueno, analizaron un subgrupo, también es una revisión sistemática y un metaanálisis. O sea, los estudios más de peso, más confiables. Analizaron un subgrupo de personas, ¿m? Unos 1.000 casos, y encontraron lo contrario, una correlación negativa entre el consumo de frutas, ¿m? Y la probabilidad de desarrollar hígado graso. 0.0%. Ese es el valor P. Para el que no sepa, el valor P es el valor de la probabilidad, el valor de la estadística. No puedo dar una clase de eso. Pero un estudio que tiene un valor P de 0.5 hacia abajo significa que sus resultados son confiables, que no son aleatorios, que no pasaron al azar. Y este te está hablando de un 2, muy por debajo del 0.5. Miren otro aquí, 0.4, también por debajo del 0.5. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que tú puedes estar confiado en total cuando se hacen los cálculos en un 95% de probabilidad que esos resultados son así y que aplican a todos. O sea, evidencia de peso, un valor P de peso. No gente, opinólogos, sandecerólogos que ni saben de lo que están hablando. Se quieren hacer pasar por expertos, por hombres de ciencia, y es mentira, porque ni analizar un estudio saben, ni siquiera saben lo que es un valor P. Bien, miren esto, esta conclusión aquí. El consumo de alta fructosa lo que hizo fue que redujeran el consumo calórico total de otras bebidas azucaradas. Al reducir el consumo calórico total, las personas mejoraron la salud y perdieron peso. Lo contrario a lo que ellos dicen. También revisaron la acumulación de lípidos y la acumulación de glucógeno después de comer. Postprandial significa después de comer. Se dice preprandial es antes de comer. Y el almacenamiento de glucógeno en el hígado y en el músculo. ¿Qué encontraron? Ninguna alteración. Eso es otra cosa que ellos dicen. Ah, sí, pero espérate.
porque el músculo no tiene enzimas para poder utilizar la fructosa, por tanto no sirve para acumular glucógeno y dar energía. Esa parte es verdad, el músculo no tiene enzimas para la fructosa, pero el hígado sí, como lo expliqué al inicio. Y el hígado sí puede construir glucógeno con la fructosa, y si el músculo se lo demanda y se lo pide, darle ese glucógeno. No es más que otra tergiversación de la realidad. Y no hay ninguna diferencia en la recuperación muscular, en la acumulación de glucógeno entre fructosa y glucosa. La única diferencia que se puede ver es que se trata de un poquitito más de tiempo cuando se trata de la fructosa. Eso es todo. Pero miren esto, porque la cosa no acaba ahí. Estos mismos carbofóbicos son los que endiosan a la grasa saturada y te mandan a comer un exceso de grasa. Cuando tú dices, pero por fin, ¿qué es lo que yo voy a comer? Porque si no puedo comer carbohidratos, grasa, mucha grasa, 50, 60, 70% de tu dieta, algunos hasta te dicen más. Sin embargo, miren lo que ha encontrado la evidencia. Miren aquí claro. En sujetos varones sanos, estudiados, con una dieta isocalórica, o sea, en déficit calórico, o una dieta de 7 días alta en fructosa y alta en grasa, o una dieta alta en grasa. Lo sometieron a esos 3 tipos de dieta. No pasó nada. ¿Cuándo sí pasó? Cuando lo sometieron a una dieta hipercalórica, o sea, de superávit calórico, o sea, pasándote de calorías, detectaron acumulación de grasa en el hígado, ¿m? Y en los tejidos. Es esto que está aquí. Pero miren la gran diferencia. Ojo, con un exceso calórico, mírenlo aquí, exceso de, no consumo de. Miren esto, la fructosa, 16% más de grasa. Sin embargo, la grasa saturada que ellos tanto defienden y endiosan, 86%, 86% más. O sea, 70% más que la fructosa que ellos tienen endemoniada. Obviamente la combinación de ambas en exceso, exceso calórico, 133%. Miren el valor P, por debajo del 0.5. Esos resultados son 95% confiables. Es decir, la probabilidad de que esos resultados estén mal, es lo que te dice el valor P, esa probabilidad, es de una en miles y miles. O sea, de que hayan ocurrido por azar, muy poco probable. ¿Cuál es el mensaje aquí? Lo mismo. Es el exceso de calorías, es el sedentarismo, que es lo mismo, si no te mueves casi no gastas energía, tragas demasiada comida, es el exceso de calorías lo que te da el hígado graso, lo que te engorda y lo que te produce la diabetes del tipo 2. Más nada, es eso. No se traguen esas sandeces, esos miedos. Aquí está toda la evidencia con sus links que se la voy a dejar debajo del video. Así que ya saben, cualquier duda me avisan. Hablamos, señores. Nos vemos.